Ya, entonces, hoy nos toca ver los dos sistemas reproductores femenino y masculino. Vamos a partir por el masculino. Entonces, vamos a revisar si, en general, primero, quiénes conforman o qué estructuras son parte de este sistema. Entonces, acá vamos a hablar de todo lo que son la parte de la vía espermática y además nos vamos a encontrar con lo que serían las glándulas accesorias, que más que nada aportan este líquido seminal, como son la próstata, la vesícula seminal, que tiene un porcentaje, y las glándulas vulvares. ¿Qué podemos decir de este sistema? Que lo más importante es poder generar este gameto, el cual va a ser protegido, va a estar nutrido también por ejemplo, si hablamos de la porción del túbulo seminífero, las células de Sertoli, o si seguimos avanzando, van a haber otras células que conforman el epitelio que lo van a ir protegiendo, y además estos espermatozoides también van a estar almacenados, específicamente en el epidídimo, que es una estructura que acá se puede ver, por ejemplo, lo que sería el testículo, que está de arriba, que tiene cabeza, cuerpo y cola, y más que nada los espermatozoides se almacenan en la cola. Y además se van a sintetizar hormonas sexuales, específicamente la testosterona, que va a actuar, por ejemplo, sobre la próstata o sobre la misma vesícula seminal. Lo primero que vamos a revisar va a ser el testículo, que es esta estructura que está aquí. Este testículo tiene capas por fuera, que la primera que vamos a encontrar es la túnica vaginal, que tiene una capa serosa, que se va a llamar en este caso el mesotelio y epitelio plano simple, y tiene una porción parietal y una porción visceral. Después de la túnica vaginal tenemos la túnica albuginea. Esta túnica es tejido conectivo, irregular, que finalmente, a la altura que está aquí, se engruesa en la parte del mediastino del testículo. Se engruesa y finalmente van a generar unos tabiques para dividirlo en lobulillos, al testículo como tal, esta zona de aquí. Y posterior a esta túnica albuginea, vamos a tener la túnica vaginal. Y la túnica vaginal, más que nada en esta imagen, son estas zonas que se ve con esta parte rojita, porque tenemos por aquí la entrada de vasos sanguíneos. Ahora, esto que les mencionaba, que era el mediastino, que se engrosaba, después generaba unos tabiques y dividía en lobulillos, que se dice que son aproximadamente 250 lobulillos lo que conforman la parte de acá de este testículo. En la parte de aquí que estoy justo señalando, vamos a tener unas estructuras que se llaman túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos es finalmente donde se van a modificar unas células llamadas espermatogonias, que finalmente van a generar los espermatozoides. Pero no quedan acá guardadas, sino que se tienen que almacenar en el epidídimo. Pasan por una serie de caminitos hasta llegar acá, que sería la cola del epidídimo. Entonces tenemos los túbulos seminíferos, que están enrollados aquí, enroscados y enrollados, y la porción más distal también es parte del túbulo seminífero como tal, pero se llama túbulo recto. Luego vamos a seguir avanzando y nos encontramos con la red de Testi, que está en la porción del mediastino. Luego vamos, no avanza. Seguimos avanzando y nos encontramos con los conductillos eferentes, que más que nada son zonas de los túbulos rectos que se fueron enrollando y van a conformar esta transición que está aquí, los conductillos eferentes. Y luego finalmente nos encontramos con el epidídimo como tal, cabeza, cuerpo y cola. Y por último, una zona que es un conducto más que nada se puede referir como más muscular, que se corresponde al conducto deferente. Ahí le puse túbulo muscular. Ahora, vamos a ir revisando cada una de estas porciones, pero lo más importante va a ser siempre el túbulo seminífero y la porción del epidídimo. Más de lo mismo, tenemos aquí el mismo esquema, o parecido al de recién, con la misma estructura, los túbulos seminíferos enrolladitos, la porción recta, la red de Testi, los conductillos diferentes, el epidídimo como tal y el conducto diferente. Corte histológico al otro lado, así se va a ver las túnicas, que es este conectivo, la túnica vaginal, la porción del vaso, luego tenemos la túnica albuginea, y todo esto estaría conformado por los túbulos seminíferos. Y acá lo que estamos viendo, más que nada, son un corte de esta zona de aquí, que sería por la parte del cuerpo y la parte de la cabeza del epidídimo. Sigo avanzando. Túbulos seminíferos. Aquí, túbulos seminíferos. Aproximadamente se dicen que hay 1000 túbulos seminíferos y que estos túbulos tienen partes. Acá hay un corte transversal de un túbulo seminífero, en donde vamos a hablar que hay una pared del túbulo, que está conformado por las células mioides, que tienen proteínas contráctiles, por lo tanto, hacen que esto se contraiga y permiten también, junto con las células de Sertoli, expulsar estos espermatozoides. Estos espermatozoides en esta altura no tienen movilidad, su maduración la alcanzan. Entonces, vamos a decir, este túbulo que veo aquí con este corte transversal tiene una pared y esta pared tiene células mioides que se van a tener proteínas contráctiles y se van a ver, por tanto, más rosadas, más eosinófilas. Además, después de esta pared tengo todo esto, que sería todo esto que está acá, que va a ser el epitelio seminífero. Y el epitelio seminífero va a estar formado por las células somáticas, que serían las células de Sertoli, y por las células espermatogénicas, que vamos a hablar desde una espermatogonia hasta una espermatida tardía. Ahora, alrededor de estos túbulos seminíferos está el espacio intratubular. Y en este espacio intratubular van a haber otras células que van a ser las de Leydig, y estas células van a estar asociadas a muchos capilares sinusoidales porque van a ser las encargadas de sintetizar testosterona, la cual se tiene que ir por una vía, en este caso vasos sanguíneos, hacia llegar a los lugares donde tiene que actuar. Ahora, la idea es que vamos a ir revisando cada uno de estas células porque para poder reconocerlo nos pasamos más que nada cómo se ven los núcleos. Sin embargo, ustedes notan aquí, hay una célula, que son las células de Sertoli, que es la de tipo somática, que abarca todo el epitelio seminífero, está desde la base hacia la porción más apical. Pero a lo largo de esta base a la porción apical hay diferentes células que se van a ir modificando, células espermatogénicas, pasando después primero por la espermatogonia, espermatocito primario, secundario, espermatida temprana y espermatida tardía, o espermatida inicial y espermatida final, que son como los nombres que se pueden encontrar. Lo primero que vamos a revisar son las células de Sertoli. Entonces, vamos a decir que son células que abarcan todo el epitelio seminífero, o sea, desde aquí hasta acá, todo el largo. Son una especie, por decir, de puente, ¿ya? Y que tienen forma cilíndrica. ¿Qué características tenemos de estas células? Además que tienen forma cilíndrica, que abarcan todo el epitelio, se dice que predomina más que nada, son las células que más se destacan aquí, las que más están, solo que uno no las logra ver con tanto detalle, porque encima de ellas están todas estas células que se están diferenciando, pero la base son células de Sertoli. Predominan, pero, por ejemplo, en la pubertad y en la edad, o los adultos mayores, solo abarcan el 10%. Son células cilíndricas somáticas que, como les dije, son las que abarcan todo este epitelio, son células puentes por lo mismo, porque van desde aquí, desde la base, hacia la porción más apical o hacia la luz o el lumen de este túbulo seminífero, que los adultos no presentan mitosis y que se van a describir con su citoplasma vacuolado, sea porque tienen estas gotas lipídicas, y su núcleo va a estar desplazado en la porción basal, o sea, va a estar aquí, y si miro el epitelio, acá va a estar en esta zona de por acá. Aquí va a estar la base, acá está la parte más apical. Entonces su núcleo va a estar en esta zona. ¿Cómo se va a observar su núcleo? Su núcleo es claro, no es redondo como tal, sino que es como achatado y que se marca el nucleolo. El núcleo se ve este puntito, bien fácil de reconocer, en un núcleo achatado. Y más, estas células están
todas las de Sertoli, unas con otras unidas, están al ladito, unas con otras, están unidas por uniones estrechas. Y estas uniones estrechas específicamente lo que hacen es que dividen a esta zona que estamos viendo aquí en dos compartimentos, un compartimento basal y un compartimento abdominal, formando lo que se llama barrera hematotesticular. Ahora, ¿qué significa esto? Si yo miro aquí este esquema, y esto que está aquí, simulan las células de Sertoli. Y este núcleo que se ve aquí sería el núcleo de ella, que no es redondo, sino que es achatado, y en teoría se ve el núcleo marcado. Esto que están aquí son las uniones unas con otras, en donde la zona de aquí hacen que se dividen dos tipos de porciones o dos compartimentos, como es el compartimento basal aquí y el compartimento abdominal acá arriba, que es el que abarca más área o el que abarca más espacio. El compartimento basal solo tiene en esta zona las espermatogonias, que finalmente la espermatogonia tipo B, oscura, pasa hasta esta zona que está aquí y comienza ahora a tener esta mitosis que empieza a espermacito primario y secundario. Entonces, esta barrera que está en esta zona es la barrera hematotesticular porque evita que algo salga, como toda barrera, que algo salga o que algo entre y produzca algún tipo de reacción específicamente cuando se están realizando todas estas mitosis y esta recombinación genética. Ahora, vuelvo a la imagen anterior. ¿Cómo puedo ver las células de Sertoli? No voy a ver que es cilíndrica, porque como les dije, por encima están todas estas células que se están diferenciando, pero sí puedo reconocer su núcleo, que va a ser núcleo achatado, no redondo como tal, como el clásico, y con el núcleo prominente. O sea, se marca el núcleo. Estas son Sertoli, estas son Sertoli. Y si veo la imagen de acá, esta es Sertoli, acá, esta que está aquí también es Sertoli, esta está marcada ya, es el núcleo no redondo, y se ve este puntito al centro, que sería el núcleo. Ahora, como les comenté, todas las células que se están diferenciando están encima de ella porque tienen modificaciones de la membrana también. Tienen estructuras que se llaman nichos, estructuras que se llaman criptas. Los nichos son estas donde permite que células redondas estén incorporadas, por ejemplo, en la porción lateral, y los nichos son unas modificaciones más profundas de su membrana porque permite que células de forma alargada estén incorporadas en su porción más apical, en su porción lateral, pero en la parte más apical. Ahora, las células de Sertoli, además de estar ahí formando parte de este epitelio, siendo una especie de puente, tienen otras funciones. Una función, la que ya como les he dicho, soporte, porque hace que estén ubicadas estas células a lo largo de todo no su cuerpo, pero a lo largo de todo lo que es la célula de Sertoli como tal. De protección, por lo mismo, porque forma esta barrera hematotesticular, evitando que algo entre y modifique o altere esta zona donde se están dividiendo, esta mitosis. O sea, están meiosis, la verdad, pero no son mitosis, son las espermatogonias, son meiosis. Entrega una fructuosa acá para que estas mismas células que se están diferenciando puedan tener esta energía. Lo otro, las células parten, las que se están diferenciando, la espermatogónica o la espermatogonia, después de la toda esta espermatocitos, son células que son redondas, pero finalmente cuando ya son espermatozoides son células alargadas. Entonces sobra parte del citoplasma. Esto que se sobra se llaman cuerpos residuales. ¿Y qué hacen las células de Sertoli? Son capaces de fagocitar estos cuerpos residuales o estas sobras que quedó de este citoplasma al transformar la célula redonda a ser una célula alargada. Y lo otro es que los espermatozoides que van a estar aquí, la porción más apical, la parte de la cripta que ellas mismas forman, no tienen capacidad para moverse. Entonces, para darle el impulso y que puedan pasar por el túbulo recto, la red de Testic, los conductos diferentes y luego llegar finalmente al epidídimo, ellos lo que hacen, tienen también la capacidad de contraerse, entonces también tienen proteínas contráctiles en su citoesqueleto, más las mioides que estaban en la parte de aquí, de la pared del túbulo seminífero, permiten que estas puedan avanzar y puedan llegar ya finalmente a la zona donde van a madurar, que es el epidídimo. Imagen entonces de lo que hemos visto hasta el momento, esto, uno, dos, un montón, acá el túbulo seminífero, corte transversal. Sabemos que entre medio de los túbulos seminíferos están las porciones intersticiales y que hay células también presentes en esta zona, pero lo que solamente hemos revisado hasta ahora es túbulo seminífero, pared de túbulo seminífero, epitelio, pero más que nada solo Sertoli, que forma parte del epitelio como tal, y sabemos también que encima, o modificándose en esta zona, están estas células que finalmente van a ser los espermatozoides. Hasta el momento solo podemos reconocer cómo se veía el núcleo de la célula de Sertoli, que era un núcleo, un núcleo redondo, es decir, achatado, y con el núcleo bien marcado. Entonces, miro acá un núcleo achatado y el núcleo bien marcado, este sería el núcleo de la célula de Sertoli. Estaría abarcando toda esta zona, pero el núcleo está en la parte basal, cercana a la pared. Luego tenemos lo que serían las células que se tienen que diferenciar, este proceso que se llama espermatogénesis, en donde tenemos una espermatogonia que luego está posicionada en el compartimento basal, pasa al compartimento abdominal y comienza ahora con estas dos meiosis, la que se llama la fase espermatocítica, y luego esta célula redonda que sale finalmente tiene que transformarse a la célula alargada, proceso que se llama espermiogénesis o espermahistogénesis. Entonces pasamos de células redondas en los nichos, esto es lo que yo les decía, las modificaciones que tiene la receptoria a lo largo de toda la célula como tal, hasta las criptas donde tiene estas estructuras más profundas, estas modificaciones de membranas más profundas. Lo mismo que hemos estado revisando recién. Estas dos serían células de Sertoli. Estas serían las uniones estrechas, unión intercelular en forma más general. Esto es lo que formaría la barrera hematotesticular, dos compartimentos, basal, compartimento abdominal. Ahora, aquí lo que estamos viendo es el núcleo de Sertoli, pero tenemos que reconocer también todas estas células. ¿Cómo las vamos a reconocer ahora? Las espermatogonias, que son las que están aquí, abajito, en contacto con la pared del epitelio, o sea, con la pared del túbulo seminífero, y en contacto o cercano a la misma altura del núcleo de las células de Sertoli, van a ser células redondas, con su núcleo redondo, pero de coloración homogénea. Y a veces, con microscopía electrónica, hablan de dos tipos de células de espermatogónia, las tipo A y las tipo B. Y dentro de las B hablamos de las claras y las oscuras. Pero más que nada, cuando vemos histología como la que estamos revisando ahora, vamos a decir son espermatogonias, porque no podemos ver con tanto detalle cómo está el núcleo, sabemos que es homogéneo, pero el nucleolo, por ejemplo, las tipo A tienen el núcleo central, las tipo B tienen el nucleolo desplazado hacia la carioteca, la membrana nuclear de esta espermatogonia. Pero si uno mira el corte, solo vamos a ver una célula redonda, con un núcleo redondo y coloración homogénea. Esas son las espermatogonias. Posterior a eso vienen las células que forman parte de la fase espermatocítica. Entonces nos vamos a encontrar que son todas las que están de aquí hasta acá arriba, en el compartimento abdominal. Y las primeras que vamos a intentar reconocer son los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios son redondas también, pero son más grandes que las espermatogonias, o sea, las que venían por detrás, o las que están más cercanas a la parte de la base, pero la diferencia radica en que son más grandes de tamaño. Su núcleo también sigue siendo redondo, pero no está homogéneo, sino que tiene un núcleo puntiforme, o en forma más coloquial, núcleo en forma de tablero de Jerez, o sea, tiene unas zonas más oscuras y unas zonas más claras, o con muchos puntitos. Y como este proceso, esta primera división
meiótica es larga, un par de días, dentro del corte vamos a ver muchos espermatocitos primarios. O sea, cuando yo mire un corte transversal de túbulo seminífero, las células que más predominan en este epitelio van a ser espermatocitos de tipo primario. Luego tengo los espermatocitos secundarios. Espermatocitos secundarios siguen siendo redondos, pero más pequeños que los espermatocitos primarios. Y su núcleo también sigue siendo redondo, pero más hipercromático y no con este patrón puntiforme que presentaba el espermatocito primario. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo celular? Que el proceso es rápido, es un par de horas, por lo tanto, poder reconocer en un corte va a ser complejo porque prácticamente este cambio de estadio de espermatocito primario, secundario y luego espermática temprana es rápido. Entonces es difícil encontrar este tipo celular como ejemplo de los cortes de túbulos seminíferos. Y luego tengo las espermátidas, una espermátida temprana y una espermátida tardía. Las espermátidas tempranas siguen siendo redondas, pero más pequeñitas que todas las anteriores. Entonces, porque recuerden que estamos en estas divisiones, siguen siendo más pequeñitas, siguen siendo con un núcleo redondo, pero su núcleo va a ser más claro, no tan oscuro como el espermatocito temprano, o sea, espermatocito tardío. Y luego tengo las espermátidas tardías o espermátidas también, como se le dice, secundarias, que siguen siendo redonditas, pero si están en la transición de la espermio-histogénesis para transformarse ya el espermatozoide como tal, con este capuchón, con esta parte del citoplasma más alargado, el núcleo más alargado y toda la cola como tal, se van a ver con forma de coma. Entonces, el núcleo como tal va a ser en forma de coma y van a estar ubicados más que nada en la parte más distal o en el mismo lumen, en la misma luz del túbulo seminífero. Entonces, aquí hay una imagen que no es la idónea, porque no es tan perfecta como de un libro, pero es de lo que se puede ver en el laboratorio. Y vamos a decir, esta estructura que en teoría debería ser redonda, bien marcada, pero acá tiene como unas partes más dobladas, es un corte transversal de un túbulo seminífero. De hecho, aquí también tengo otro, aquí también tengo otro cachito y acá tengo otro cachito, el adyacente. Y voy a decir, sé que acá, esto, que se ve más rosado, más eosinófilo, se va a llamar pared del túbulo seminífero. Y sé que esto que está aquí hasta acá se le dice epitelio del túbulo seminífero. Y que este epitelio tiene la septoli y tiene todas estas otras que se diferenciaron. Y que septoli, en teoría, va a abarcar toda esta zona de aquí, pero solamente puede ubicar su núcleo y que su núcleo está más cercano a la parte basal, o sea, aquí, y que va a ser, o como esta que está aquí, un núcleo achatado con el núcleo prominente. Entonces, núcleo achatado, núcleo prominente. Listo. Ahora, las otras que se están diferenciando, donde septoli y soporte o el sostén, ¿cómo las voy a reconocer? Sé que la primera, que se llama espermatogonia, va a estar ubicada a esta misma altura prácticamente donde encuentro los núcleos de Sertoli. Entonces, miro por esta zona y podría decir, ok, puede ser esta, esa no porque es Sertoli, puede ser esta, que es redonda, más que nada aquí estoy mirando el núcleo que es un núcleo redondo, oscuro, pero tonalidad homogénea. Y después digo, después de esta se comienza a ir diferenciando, pasa al otro compartimento, viene el espermatocito primario. El espermatocito primario sigue siendo célula redonda, pero más grande que la anterior, y su núcleo sigue siendo redondo también, pero cuando lo miro, su núcleo se ve con puntitos, o fragmentado, o tablero de ajedrez, o patrón puntiforme. Entonces yo miro y digo, ok, esta es más grande que la anterior, su núcleo sigue siendo redondo, y es verdad, si yo miro, se ven como unos puntitos. Entonces estos puntitos que estoy mirando aquí corresponden a este fragmento que se ve con tal núcleo fragmentado. Entonces, y también digo, sé que este proceso dura mucho tiempo, por lo tanto, es muy, o tiene sentido que sea la que más encuentre cuando mire un corte de túbulo seminífero. Entonces, si yo miro acá, estos núcleos grandes, con estos puntitos son los que más se destacan en este corte. Después digo, vienen los espermatocitos secundarios. Son más pequeños, siguen siendo redondos, igual que su núcleo, y su definición es más hipercromática o más oscura. Por ejemplo, son estos que están aquí. Y luego digo, sigo avanzando, viene la espermática temprana. Sigue siendo redonda, pero más chiquitita, aunque todas las anteriores, son un núcleo, tanto también sigue siendo redondo, pero son más claritos. Por ejemplo, son estos. Aquí tengo uno, es y por último, tengo la espermátida tardía o espermátide final, que va a ser más oscura y su núcleo ya no va a ser tan redondo porque está en esta transición y me voy a encontrar prácticamente en esta zona de aquí, en esta zona de acá, y puede que su núcleo se vea en forma de coma. Entonces, miro quiénes tienen forma de coma, estos que están aquí, este de acá, este está en transición, este de aquí, este de acá. Esos son entonces cómo los podría reconocer. Ahora, además de eso, de tener los túbulos seminíferos, yo encontraba este espacio intersticial. En este espacio intersticial o intratubular, encontraba otro tipo celular, que eran las células de Leydig. Estas células van a ser, entre comillas, se describen con forma triangular, entre comillas, forma triangular aquí o acá o aquí, que quieren cotas lipídicas también porque están sintetizando testosterona gracias a la hormona luteinizante. Entonces, si volvemos a ver mi hipófisis, teníamos diferentes tipos celulares y una de estas liberaban FSH y LH. Entonces, aquí esto estimulaba ahora a las células del Leydig para que secreten testosterona que va a actuar frente a la próstata y la vesícula seminal. ¿Qué más? Tiene forma triangular, pero siempre van a estar agrupadas entre ellas. Entonces, voy a ver muchas células agrupadas con un nucleolo que se destaca, pero con núcleo redondo, y su citoplasma medio vaculado o espumoso por la presencia o la acumulación de estos lípidos. Y además va a estar siempre rodeado de vasos sanguíneos, de capilares, porque tiene que ser la forma para poder enviar esta hormona a que actúe a su órgano a larga distancia. Entonces, si repleto de capilares sinusoidales, me voy a encontrar alrededor de estas células triangulares con núcleo bien marcadito, que van a ser las células de Leydig. Entonces aquí, esto sería 1, 2, 3, 4 trocitos de túbulo seminífero, y lo que está al centro sería el espacio intratubular. Y los núcleos que estoy viendo, que sería el nucleolo, que aquí les puse 1, 2, en realidad son los nucleolos, no los núcleos, que arregla esta parte, y se ven rosaditas, acidofilia, van a ser las células de Leydig. Y acá, lo mismo, estoy con tinción para fibras colágenas, que se va a ver colágeno azul, en este caso no estoy viendo nada de colágeno, pero sí puedo ir reconociendo 1, 2, 3, 4, 5 células de Leydig y su citoplasma, que no está homogéneo como tal, con lo mismo, por esta parte lipídica que está acumulando, y un capilar. Y lo mismo acá arriba. Acá dice que hay una arteriola, pero esta la arteriola recuerden tiene las capitas más marcadas, tiene por lo menos se ve la túnica muscular, acá solo ve 1, 2 núcleos del endotelial, y esto serían las células de Leydig. Y puedo ver acá estos espacios que serían donde estaría acumulado testosterona. Imagina ahora, ¿cómo vamos a ver? Vemos un corte nuevamente transversal de túbulo seminífero. Veo rosadito la pared, el músculo de las mioides. Veo los núcleos más achatados por el núcleo de las de Sertoli, las redonditas más en la parte basal, la espermatogonia. Acá, las que más se ve, las espermatocitos primarios. Veo un poquito de la espermatide temprana y no veo, y esta, una tardía, esta también, tardía, un cachito de la tardía. Me voy para el otro lado de aquí, estas que están en esta zona, o esto que se ve acá arriba, o acá arriba más acidófila, donde más, aquí también tengo otra, serían las células de Leydig. Y acá, otro
cachito de otro túbulo seminífero donde puedo ver muchos espermatocitos primarios. Ah, y aquí también. Acá también tengo las células de Leydig. Aquí, un chiquito puntito, glóbulo rojo, porque la presencia de los capilares. Esto es un dibujo, por eso se ve con mejor detalle los núcleos, los nucleolos, y destaca, por ejemplo, esto que yo les decía de la espermatogonia, que están las B, están las claras, uno con el núcleo central, otro con el, o sea, núcleo central, otro con el núcleo hacia la carioteca, el núcleo fragmentado, y cómo se están viendo los núcleos a lo largo que va avanzando hasta llegar al espermatozoide. Y esta es otra imagen para que puedan ver nuevamente. Pared del túbulo seminífero, epitelio seminífero, espermatogonias, células de Sertoli, espermatocitos primarios, que son los que más se ven, las espermatidas tardías, espermatidas tempranas. Y acá, lo que yo les decía, aquí, de las células de Leydig con sus núcleos, su nucleolo y el citoplasma humoso, coagulado. A ver qué más tengo tú. Eso es de túbulo seminífero. Entonces acá, cuando se ve esta parte del sistema reproductor masculino, la parte más importante es lo que vimos recién, epitelio seminífero. Lograr reconocer los diferentes tipos celulares a nivel histológico y saber dónde, en qué parte están ubicados. Y reconocer también las células de soporte sostén como las células de Sertoli. Lo que viene ahora más que nada solo es epitelio que va cambiando y presencia o ausencia de músculo. Hasta finalmente cuando hablemos de las glándulas accesorias, que va a ser la próstata, una de las más relevantes. Entonces, después de haber visto el túbulo seminífero, viene la porción recta, la porción que esta sería la porción ya distal de este túbulo seminífero, no enroscada y enrollada, que se van a llamar los túbulos rectos. Estos túbulos rectos presentan un epitelio, que es un epitelio que puede ser cilíndrico, acúbico, simple, conformado más que nada solo por células de Sertoli. Entonces, Sertoli era célula cilíndrica, pero acá ya va a ir bajando hasta ser una cúbica. Entonces, un epitelio simple, que es formado por células de Sertoli, que puede ser cilíndrica o cúbica. Luego de esto tengo la red de Testi, esto que está aquí. Y esta red de Testi, si el epitelio que terminé recién fue cúbico simple, continúa con el epitelio cúbico simple, en donde puedo encontrar células que presentan microbiosidades y también cilios. Ahora, esta porción, esta red de Testi, por fuera tiene todo este estroma, recuerden que era el mediastino que se engrosaba, tejido conectivo denso irregular, y estos túbulos que se van a ver aquí, por fuera, además de su epitelio, pueden presentar músculo liso, de orientación circular, que se mezcla finalmente después con el conectivo que está alrededor, que es el denso irregular. Después de eso tengo los conductillos eferentes, esto que está aquí, conductillos eferentes, que son de 10 a 20, por decir así, espirales que van a estar conformando aquí por la fusión de estos túbulos de la porción de las redes de Testi. Ahora, el epitelio de aquí se va a ir modificando. Terminé con un epitelio cilíndrico simple cuando hablé de la red de Testi. O sea, un epitelio cúbico simple cuando hablé de la red de Testi. Pero ahora el epitelio puede ser cilíndrico simple o cilíndrico pseudo estratificado, va aumentando nuevamente su epitelio. La porción más cercana acá a la red de Testi va a ser cilíndrico simple. La porción ya cercana al epitelio va a ser cilíndrico pseudo estratificado. ¿Cómo se observa ahora estos conductillos diferentes? Con un epitelio que les dije puede ser cilíndrico simple, cilíndrico pseudo estratificado, que va a presentar dos tipos de células, las principales que tienen microbiosidades, que son similares como las de Sertoli, y las ciliadas, que lo que permiten es que estas células, que serían los espermatozoides que son inmóviles todavía, puedan seguir avanzando. Y además, como siempre, células basales para el recambio celular. Por fuera va a tener músculo, efectivamente va a tener músculo, pero una capita muy delgada de músculo liso en orientación circular. Y lo más característico también es que su núcleo, o sea, no su núcleo, su lumen se ve festoneado o ondulado. O sea, aquí, su núcleo, su lumen no se ve redondo como tal, sino que tiene estas ondulaciones, que es lo que se le dice festoneado. Imágenes ahora, acá del túbulo recto que podía tener un epitelio cilíndrico simple o cúbico simple, y que estaba en la parte ya distal de lo que había un túbulo seminífero y que finalmente después ya se conectaba a lo que sería la red de Testi, todo esto es la red de Testi. Lo que se ve por fuera era un tejido conectivo denso irregular, un poquito de músculo liso que prácticamente no se nota y el epitelio que puede ir variando, o sea, ir variando a cúbico simple. Lo mismo acá, epitelio cúbico simple y el conectivo que está alrededor. Y acá también veo un cachito de lo que sería el túbulo seminífero, aquí y acá el túbulo recto. Y, ay, no, conductillo diferente, lo que tenía la transición de epitelio cilíndrico simple a epitelio cilíndrico pseudo estratificado, con este hace músculo liso en orientación circular. Epidídimo. Acá, epidídimo también es importante. Y si recuerdan, el epitelio que estaba antes del conductillo diferente, el último era cilíndrico pseudo estratificado. El epitelio del epidídimo es epitelio cilíndrico pseudo estratificado con estereocilios, donde presenta células cilíndricas, que son las que tienen este estereocilio, pero también podemos encontrar a nivel de la parte de la cabeza células apicales que presentan microbiosidades. Y además podemos encontrar a nivel de la cola que es la parte que está aquí, células que se van a hacer un poquito más claras, además de las cilíndricas y las basales. Cilíndricas, estereocilios, basales, recambio celular. Y ya se puede agregar que podemos encontrar células que se llaman células del halo, que aquí se ven descritas células del halo, que más que nada es el sistema inmunitario o linfocitos que pueden estar acá presentes. Acá lo estamos mostrando. Solo mostrando la cilíndrica con los estereocilios y las basales. ¿Qué más? Ese es el epitelio, cilíndrico pseudo estratificado con los estereocilios, pero por fuera tiene esta base de músculo. Músculo que va a ser de orientación circular, la primera parte que es la cabeza, que es lo mismo que la misma orientación que traía el conductillo diferente, músculo de orientación circular, pero que después en cabeza, en cuerpo y cola aparece otra capa. Y hay una circular interna de músculo y una longitudinal externa, este patrón o este orden. Y en la parte ya más distal, ya casi el tercio inferior de acá, de la parte de la cola, aparece otra capa de músculo. Entonces me queda una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. O sea, tengo primero en la cabeza músculo de orientación circular, luego en el cuerpo y un poco de la cola, músculo en orientación circular interna, longitudinal externa, y luego ya al final de la cola tengo músculo con longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Ahora, ¿para qué me sirve el epidídimo? ¿Para qué es su función? Más que nada, alcanzar la maduración y el almacenamiento de los espermatozoides. La maduración pronto ocurre a nivel de cuerpo y a nivel de cola. El almacenamiento, o donde se guardan los espermatozoides, va a ser a nivel de la cola. Ahora, cortito lógico. Este es el epitelio cilíndrico, pseudo, estratificado con estereocilio. Estructuras más largas y más delgadas. Por eso similares a los cilios, pero que estaban conformadas por filamentos intestinos, como las microbiosidades. Corte de un epidídimo, corte transversal, lo que estamos viendo aquí en teoría deberían ser espermatozoides, y el epitelio, con los estereocilios, las basales, la cilíndrica y el músculo. Eso es epidídimo. Luego de epidídimo viene el conducto diferente. El conducto diferente, como se describe, es un tubo muscular. O sea, lo que predomina es el músculo. Acá está la medida, tubo muscular, 45 centímetros, y que presenta un epitelio, que se puede ver aquí, presenta una mucosa, una muscular
epitelio es igual al epitelio del epidídimo, o sea, epitelio cilíndrico pseudo certificado con estereocilio, que prácticamente en esta imagen no se ve porque es muy pequeña la mucosa, tiene la lámina fibrolástica por debajo, mucosa. Y luego la capa que más se destaca o la capa que más predomina es la capa muscular, con la misma orientación del músculo que presentaba el epidídimo, pero en la porción de la cola. O sea, tiene una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Y ya hacia la periferia tengo la capa más externa que presenta tejido conectivo laxo y puede haber tejido adiposo. Conducto diferente. Conducto diferente. Conducto diferente que después, con la presencia o cuando se une con el conducto que es cortito de la vesícula seminal, van a formar el conducto eyaculador. Conducto eyaculador que va a atravesar la parte de la próstata por la porción posterior. Entonces, acá. Entonces, por ahora se llama conducto diferente, que nuevamente, cosa que después se va a fusionar con este de la vesícula, conducto eyaculador. Imagen del conducto diferente. Como le dije, prácticamente lo que más hacer el músculo. Entonces aquí todo esto que se ve es músculo, músculo, lo mismo acá, y sí se puede ver con detalles cómo se ven las distintas orientaciones, la longitudinal con los núcleos de los músculos lisos bien redonditos, la circular con los núcleos alargaditos y la longitudinal externa con los núcleos nuevamente bien redonditos. Y me voy acá arriba al epitelio, o parte más que nada de la mucosa, recuerden mucosa, epitelio con el espacio, y veo el epitelio cilíndrico pseudo certificado con estereocidio, mismo epitelio del epitelio. Más del conducto de lo que hemos revisado, conducto diferente, o sea, el que vimos que era la parte muscular. Acá, el estereocidio, las basales, la cilíndrica, el tejido de abajo, laxo, fibroelástico, y las tres capas, la longitudinal, la circular y, ay, no se ve, no se ve la otra, pero aquí sí la tengo, la longitudinal externa, o sea, la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Conducto eyaculador, que ya les adelanté. Conducto eyaculador no es más que nada una estructura pequeña que presenta una pared muy delgada de músculo liso y que está ubicada en la porción posterior de la próstata. Eh, el epitelio que presenta es un epitelio cilíndrico simple o cúbico simple. Entonces acá esta estructura que se ve plegada a la porción de la mucosa, pero con poquito músculo, un poquito más separado y delgado, más débil por decirlo de alguna manera, corresponde al conducto eyaculador. Y luego tenemos la uretra. La uretra depende del lugar donde esté y recibe tres nombres. La uretra de los hombres mide aproximadamente 20 centímetros y tiene tres segmentos. Uno que sería la uretra prostática, que finalmente es la que atraviesa la porción de la próstata, y el epitelio que va a presentar aquí es un epitelio polimorfo o urotelio o transicional. Luego tengo la uretra membranosa, que es la zona más cortita, que presenta un epitelio cilíndrico estratificado, y alrededor de la uretra membranosa vamos a encontrar las glándulas bulbouretrales. Y luego tengo la uretra periana, en donde recibe los conductos de las glándulas bulbouretrales, y aparece un epitelio que va del cilíndrico estratificado al pseudo y finalmente al plano estratificado. Ahora, ¿cuál vamos a ver? La uretra peniana. Entonces acá, tengo parte del órgano de la piel. Esta porción de acá, corte transversal, que igual ya lo vimos un poquito cuando revisamos sistema urinario, vamos a decir corte transversal. Aquí, esta es la uretra peniana. Tengo tres cilindros, dos por posterior y uno por anterior. La por anterior, donde tengo la uretra peniana, con el epitelio que va cambiando. En el centro aquí, con el epitelio cilíndrico pseudo, cilíndrico simple, al estratificado, acá. Y por atrás tengo los cuerpos cavernosos, dos cuerpos cavernosos, o llamado también tejido eréctil. Cuerpos cavernosos, donde tengo espacios sanguíneos por toda esta zona, que se van a llamar cavernas. Y estas cavernas reciben sangre de un derivado de las arterias profundas o arterias centrales que están posicionadas aquí, o arterias cavernosas, que van a ser las arterias helicinas. Entonces, las derivadas de la arteria profunda, arterias helicinas, van a llegar y van a entregar toda esta sangre a estas cavernas. Pero entre medio de estas cavernas, o sea, los espacios vasculares, por decirlo de alguna manera, vamos a encontrar tejido conectivo y músculo liso en forma de una orientación no un patrón específico, sino que desordenado este músculo liso, que se le va a llamar trabéculas. Entonces aquí tengo la arteria central, arteria profunda, cavernosa, más los espacios vasculares y más el conectivo, que son las trabéculas. Las cavernas, los sanguíneos, las trabéculas y el conectivo. Acá, esto, miremos aquí, vamos a ver los espacios vasculares y la parte de músculo liso, las trabéculas. O tejido conectivo. Esto que estamos viendo aquí es lo mismo, viendo aquí es lo mismo, esto es lo mismo. Y por la porción anterior, lo que ya habíamos visto, que es la porción del cuerpo esponjoso, la uretra peniana. Miramos aquí, la túnica albuginia que siempre está presente, tejido conectivo denso y regular. Acá tenemos los dos cuerpos cavernosos y la porción esponjosa, la uretra. Los espacios vasculares, las cavernas, los espacios con músculo, las trabéculas. Lo mismo acá, esto sería el cuerpo cavernoso, esta sería la arteria profunda o arteria cavernosa, luego tengo acá las derivadas de las helicinas y los senos cavernosos o las cavernas. Y luego el músculo, la trabécula. Más de lo mismo. Esto que estamos viendo aquí correspondería acá al cuerpo cavernoso. Esto sería la porción esponjosa. Esto que está aquí, específicamente, donde tengo la parte de la uretra peniana. Acá los corresponden a las, a ver, ¿se me fue la parte del asterisco, cuerpo cavernoso? No. Más que nada, son la parte de los conductos, de las glándulas. Y acá tengo las trabéculas y las cavernas. Más de lo mismo. Cuerpo esponjoso, cuerpo cavernoso. Músculo liso acá, pero está simulando a la trabécula. Los espacios vasculares, las cavernas, o el tejido eréctil como tal. Ahora, me faltan las glándulas accesorias. Glándulas accesorias hay tres: las vesículas seminales, la próstata y las bulbouretrales o de Couper. Las primeras, vesículas seminales, lo más importante de estas es que aportan prácticamente el 25% del líquido seminal, que es un líquido alcalino, viscoso, que además presenta fructosa. El porcentaje restante lo aporta la próstata. Ahora, ¿cómo se observa una glándula o una vesícula seminal? Presenta capas, mucosa, una muscular y una cápsula. La mucosa está muy plegada, o sea, tiene epitelio, que es un epitelio cilíndrico pseudo o cilíndrico simple, acúbico simple, pasa por todo este estadio, está muy dobladita acá junto con su conectivo, muy plegada, prácticamente no se ve una luz como tal, pero todo esto corresponde a la mucosa. Luego tengo la muscular, que tiene la distribución cile, circular interna, longitudinal externa, y la cápsula, que presenta tejido conectivo denso irregular. Nuevamente, líquido seminal, que aporta fructuosa, también protoglicano, y este líquido alcalino que neutraliza esta acidez finalmente cuando la porción de la uretra, eh, cuando va a ocurrir esta eyaculación. Este es el líquido preseminal, pero el preseminal lo aporta otra glándula, que también va a neutralizar esta acidez, que también nuevamente por tanto su líquido alcalino. Voy a la próstata. Próstata aquí porque es importante,
o porque es interesante saber, porque dentro de los cánceres, el cáncer de próstata a nivel mundial es el cáncer más frecuente, y en Chile, además de ser el cáncer más frecuente en hombres en el mundo, en Chile la segunda causa de muerte por cáncer en hombres. Ahora, esta glándula, ¿cómo se observa? ¿Cómo se describe? En forma de castaña, en forma de nuez, que presenta una cápsula, como toda cápsula, denso irregular, y presenta una porción de esta parénquima como tal, que tiene glándulas. Glándulas de tipo mucosas, submucosas y principales o externas. Las glándulas mucosas están rodeando más que nada a la uretra prostática. Y en las glándulas mucosas también ocurre una patología que todos los hombres van a tener, que se llama hiperplasia prostática, que es un crecimiento de las células de estas glándulas. Por lo tanto, lo que hace es que cuando el hombre quiere ir al baño, quiere orinar, le cuesta porque le presiona aquí y le produce un tipo de dolor, hiperplasia prostática. Que, por ejemplo, a los 80 años, el 90% de los hombres ya lo va a tener. Y a los 40 años, el 25% ya presenta esta patología. O sea, sí o sí, lo van a tener. Y por otro lado, tenemos las glándulas principales o glándulas externas o periféricas, que son las de relevancia más clínica, porque la mayoría de los cánceres de próstata son de tipo adenocarcinoma, o sea, de tipo glandular, pero específicamente de las glándulas que están ubicadas en esta zona, en la porción periférica o externa. Entonces, se hace un tamizaje, que es el PSA, que es la medición de una lipoproteína de esta misma, que sintetiza esta próstata, y además un tacto rectal, que por la ubicación, aquí tengo la imagen, la próstata se puede palpar en esta zona de la periferia a través del recto. Entonces, el urólogo palpa la próstata buscando algún tipo de dureza, algún tipo de asimetría, más la medición del PSA, se ve el tamizaje y se hace un diagnóstico finalmente histológico para saber si el paciente presenta o no cáncer de próstata. Ahora, ¿cómo se ve esta próstata? Por tanto, presenta glándulas y estas glándulas tienen un epitelio, y el epitelio puede ser de cúbico simple, cilíndrico pseudo estratificado. Su estroma prácticamente músculo liso. Y además van a haber ciertas estructuras que se llaman compresiones prostáticas o cuerpos amiláceos. Cuerpos amiláceos en estadio inicial, o sea, acumulación de lipoproteínas aquí en la luz o lumen de la próstata, y que se clasifican y se llaman compresiones prostáticas. Todo esto que estamos viendo aquí corresponde al estroma, al conectivo, que es músculo liso prácticamente, y estas son las glándulas que yo les decía, las glándulas tuberculares ramificadas de la próstata, que dependiendo de la zona, mucosas, submucosas o externas o periféricas. Más de lo mismo, tengo la cápsula, acá tengo las glándulas principales o periféricas o externas, donde ocurría este adenocarcinoma, y no puedo ver el epitelio, pero sí saben que va variando del cúbico al cilíndrico pseudo estratificado. Y a mayor aumento veo estas glándulas, veo por abajo células, que siempre están estas células mioides, aquí también está presente, y estas son las compresiones o cuerpos amiláceos. Y podemos ver el epitelio cilíndrico simple, acá ya se está viendo cilíndrico pseudo estratificado, cilíndrico simple en esta zona. Tinción para fibras colágenas, para que vean también cómo está conformado la parte del conectivo. La mayoría es músculo, todo esto que se ve más rosadito es músculo, lo otro es el conectivo que se ve azul, las compresiones prostáticas, cuerpos amiláceos. Y acá lo mismo, aquí ven el epitelio cilíndrico pseudo estratificado en esta zona. Más de lo mismo con H, veo los músculos, veo las compresiones y el epitelio cilíndrico, este caso es cilíndrico pseudo estratificado en esta zona. Y este montón de puntitos que están viendo aquí es un filtrado y son linfocitos. Y por último tengo las glándulas vulvouretrales o glándulas de Cowper, que se describen como pequeñas lentejas posicionadas en la entrada o cercano a la uretra membranosa, la queda bien cortita. Acá tenemos la porción prostática, luego tengo la membranosa y luego tengo la parte la del cuerpo esponjoso o la uretra veniana. Ahora, forma de lenteja, de 5 milímetros de diámetro, son glándulas tuberolares, o sea que se ven que presentan estructuras tubular o personas, estructuras más redonditas como el violo. El epitelio o ese epitelio cilíndrico simple son mucosas, por lo tanto se van a ver blanquecinas y que van a secretar este material mucoide, específicamente galactosa, que van a generar este líquido preseminal, este líquido que ya les dije que lo que hacía, que también es alcalino, limpia antes que ocurra la eyaculación, entonces hace este barrido y saca todos estos desechos, estos elementos más ácidos y lubrica, se prepara para la eyaculación. Y, ¿qué más le puedo contar acá que se me olvide? Creo que es solo eso. Eso es el sistema reproductor masculino. Se los intenté hacer rápido. Ahí se fue. ¿Qué dice? Ah, no, no, ahora, 9-10. ¿Sigo directamente con femenino o quiero un descanso? Yo diría que siga, profe. Ya, entonces voy con femenino. A ver, déjeme compartir esa parte de aquí, porque femenino no lo tengo acá. Y ahora nos toca sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino tiene órganos externos o elementos que son externos y elementos internos. Por ejemplo, acá estamos mirando todo esto, lo que sería el sistema como tal, y vamos a hablar en este caso de los internos. De los externos tenemos que conformar parte de los labios mayores, los labios menores, pero nos vamos a centrar más que nada aquí en el ovario, como en el reproductor masculino nos centramos en el testículo, acá nos vamos a centrar en el ovario, por lo mismo, porque se generan los gametos. Entonces, si yo sigo avanzando, vamos a decir, importante, el ovario. El ovario tiene capas, tiene un ciclo, que va de la mano con el ciclo uterino, específicamente con el ciclo del endometrio. Las fases del ciclo ovárico es la fase folicular o estrogénica, la fase ovulatoria y la fase lútea. Esos son los ciclos. Pero ¿cómo se ve el ovario? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo está conformado? Va a tener, como siempre, una cápsula, que en este caso se llama también túnica albuginea, que es la misma conectivo que rodeaba también la porción del testículo, túnica albuginea, que es tejido conectivo denso irregular. A veces se habla también de un epitelio germinativo o germinal, que presenta un epitelio plano simple o cúbico simple, que muchas veces se creía que todos los folículos salían de ahí, pero era una hipótesis que después se dieron cuenta que los folículos no aparecían de esta zona, sino que estaban en la mujer, que son los que se van a ir modificando hasta ocurrir todo este ciclo ovárico que les voy comentando. Ahora, después de la túnica albuginea, vamos a tener una corteza, que la corteza presenta los folículos. Entonces, folículos en diferentes estadios, de acuerdo a las fases que estén en ciclo ovárico, el ovario, pero la mujer nace con una cierta cantidad de folículos, que se van a llamar folículos primordiales, que van a ser entre 300.000 y 500.000. O sea, eso es lo que están cuando llega la parte de la pubertad, pero los que nace la mujer entre 1 a 2 millones de folículos. Y en el estado cuando está en estado embrionario, son entre 7 millones. Después baja a 1 a 2 millones cuando nace, y cuando está en la pubertad son de 300 a 500.000 folículos primordiales. Y finalmente 6 de ellos, de 6 a 12 parten en este ciclo que voy comentando y solo uno llega, porque los otros sufren algo que se llama atresia folicular, donde finalmente vuelven a ser parte del estroma, son modificados y por ese motivo que no cumple para seguir avanzando, coloquialmente son eliminados, no siguen avanzando a la carrera, pero ocurre un proceso que son vacunados y forman parte del estroma y finalmente quedan hasta ahí nomás.
Bueno, entonces tengo el ovario, que tiene su túnica lujínia, que tiene su corteza con estos folículos que se van a ir diferenciando, y luego tengo una médula, que la médula es tejido conectivo laxo, pero presenta vasos sanguíneos, en este caso derivados de la arteria ovárica, la arteria y la vena como tal. Lo primero que vamos a hablar es de la fase folicular o estrogénica, en donde vamos a hablar que todo parte por los folículos primordiales. ¿Qué son los folículos primordiales? Estas estructuras que están aquí en grupitos siempre, que son muy pequeñitas, no más de 25 micras de diámetro, están muy cercanas a la porción de la periferia. Entonces, están siempre en grupitos, todos están en la corteza, todo lo que les voy a hablar está en la corteza, pero escapando prácticamente de la corteza. Acá se ve la túnica lujínia y este es el epitelio superficial o germinativo que antes les mencioné. Ahora, folículos primordiales, en grupitos, en corteza, pero escapando de la corteza, muy a la orillita, ¿cómo se van a observar? Presentan un epitelio plano simple o escamoso simple, o sea, epitelio plano simple o escamoso simple. Presentan acá lo que sería el ovocito como tal, y el núcleo no es central, sino que está, no sé en esta imagen, pero el núcleo tiene que estar desplazado hacia la periferia, es de posición excéntrica, como se dice. Estos están detenidos en profase, en la meiosis 1, y presentan entre estas células que están aquí, que son las del epitelio plano simple o escamoso simple, que la están rodeando, que se llaman foliculares, hemidesmosomas. Además, a nivel del citoplasma hay unas estructuras que se llaman valviani, que son más que nada retículo endoplasmático, va el complejo de Golgi y algunas vesículas. Más de lo mismo aquí, como se ve, así, son chiquititos y un epitelio plano simple o escamoso simple, que serían estas células foliculares que la van a proteger. Luego comienza esta fase estrogénica, fase folicular. Partimos de esa. Es como que antes partimos de la espermatogonia, ahora partimos del folículo primordial. Se comienzan a diferenciar. Folículo primario unilaminar. Es el mismo ovocito que estaba recién, pero su núcleo ahora es central, no excéntrico. Se comienza a formar lo que se llama zona pelúcida, que es una glicoproteína, que está conformado por ZP1, ZP2 y ZP3, y que ZP3 finalmente cuando ocurre el espermatozoide llega y fusiona su membrana, evita que lleguen más espermatozoides, más intenten penetrar, sino que cierra, especialmente la ZP3. El diámetro aumenta, crece, ahora antes era 25 micras, ahora de 100 a 150 micras, prácticamente más que 4 veces, como 6 veces más el tamaño anterior. Y las células foliculares que estaban aquí, que antes era epitelio plano simple o escamoso simple, ahora es epitelio más cúbico simple, se vuelve más alta aquí, y se ven aquí, en esta zona. Y ya no están en grupitos, ya no había muchas juntas, sino que ahora puedo ver solo un folículo primario unilaminar. Que tiene esto de complejo que este estadio es rápido, entonces encontrar un folículo primario unilaminar es muy difícil. Lo más probable es que encontremos un folículo primario multilaminar, que es lo mismo de recién, pero ahora estas células se siguieron dividiendo, mitosis, 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 y forman una capa con muchos estratos, como la que estamos viendo acá, que se llama membrana granulosa, porque ahora estas células foliculares también se pueden llamar células de la granulosa. Entonces, foliculares antes, ahora granulosa. Tienen muchas capitas, muchos estratos, este epitelio, donde la capa más distal o la última va a ser cilíndrica. Se dice que presenta de 6 a 12 estratos. Y la zona pelúcida, que es la que antes estaba recién formando, ahora ya está completa como tal. Zona pelúcida, de los cortes histológicos no vamos a poder reconocer a simple vista porque necesitamos función especial. Como es glicoproteína, me sirve PAS. Esta reacción del ácido periódico. O reactivo de chip ácido periódico, que es PAS. Y por fuera de esta estructura que tiene muchas capas, sigo siendo primario, pero multilaminar, que probablemente se encuentre más de esta, muy poco de esto, tengo el conectivo, que también se comienza a modificar. Y comienza a generar otra estructura, que se llama folículo secundario o folículo preantrales. ¿Qué pasa? Estaba recién, folículo primario multilaminar. Por fuera tenía un conectivo, el estroma, que está alrededor. Se comienza a modificar y forma nuevas capas. Una se va a llamar teca interna y la otra se va a llamar teca externa. Teca interna son células de forma alargadas como fibroblastos y que van a ser un citoplasma espumoso porque van a sintetizar precursores de andrógeno y va a tener receptores para la LH. Genera esta, la androstenopiona, que finalmente se va a entregar hacia las células foliculares o células de la granulosa para que se transformen en estradiol. Ahora, esta zona donde tengo la teca interna, que era el tejido que estaba por fuera, que se modificó y que tiene forma más abusada o forma de uso de fibroblasto, un citoplasma espumoso, tiene muchos vasos sanguíneos también, está muy vascularizada. Que eso va a ser importante porque después cuando veamos el siguiente paso, le vamos a ver la relevancia de que tenga muchos vasos sanguíneos. Y además, por fuera, va a haber otro tipo celular que va a ser con más colágeno y que va a ser la teca externa. La teca externa va a simular una especie de cápsula. Entonces, lo que se ve aquí de color celeste sería la teca externa, cápsula, lo que se ve acá más blanquecino con estos espacios, estos circulitos, la teca interna, y lo que están viendo acá serían las células foliculares o células de la granulosa, como ahora ya se tiene que mencionar. Acá tengo el ovocito con su núcleo, el ovocito, y la que se ve rosadito, la zona pelúcida. Ahora, el ovocito se desplazó hacia una periferia también, ya no está al centro con estas capas, desplazado hacia una periferia. Y lo otro es que las foliculares ya no están todas juntitas, sino que empiezan a disgregarse, a separarse, formando estos espacios entre medio. Y estos espacios se van a denominar cuerpos de Cal-Exner. ¿Y qué tienen estos cuerpos de Cal-Exner? Tienen glicosaminoglicano, tienen proteoglicanos, tienen factores de crecimiento, tienen esteroides y gonadotropina, tienen todo esto. Si vemos imágenes ahora, esto sería de todo esto, porque aquí yo logro ver hasta solamente la membrana folicular y veo las células de la granulosa, las más externas, con este epitelio cilíndrico simple, pero esto también abarca esta zona. Es todo esto el folículo secundario o folículo preantral. Esto que estaría acá sería la teca interna, la que me permite hacer la división o el límite de la teca interna. Esto acá falta como tal el lobocito, el núcleo, se perdió, o está antes del corte, hubiera después del corte, pero acá debería haber un circulito también. Y esto que yo les decía, estos espacios que se van generando, que son los cuerpos de Cal-Exner, que finalmente van a formar este líquido folicular. Y aquí arriba, si yo veo con detalle, tengo dos estructuras que serían folículos primordiales. Aquí estoy pasando a un folículo primario unilaminar. Me gusta la otra imagen, condición para fibras colágena, puedo reconocer acá el ovocito que falta, nuevamente está como fantasma, la zona pelúcida, en teoría estaría aquí, la membrana folicular, acá los espacios, los cuerpos de Cal-Exner, o capa granulosa también, es ideal, y esto que se ve aquí, la parte de la teca interna, teca externa. Sigo avanzando, folículo de edad, folículo maduro, folículo preovulatorio. Mire, de 15 a 20 milímetros de diámetro. ¿Qué tiene de interesante esto? Que, si ustedes recuerdan, recién, la membrana folicular o la membrana granulosa tenía espacio, pequeñas islas, de estos cuerpos que yo les mencionaba, los cuerpos de Cal-Exner, pequeñas islas. Pero estas islas se fusionaron en un gran antro, que sería esta estructura que está aquí. Y al fusionarse en un gran antro, desplazó al ovocito que antes estaba aquí hacia una periferia. Lo desplazó y lo dejó flotando, pero está adherido a esta membrana granulosa o membrana folicular por esto que se llama cúmulo o fósforo, esto que está aquí, lo que está de color amarillo en esta imagen, que es lo que está aquí en esta zona.
Y el ovocito no quedó solo, sino que quedó cubierto por una capa de células foliculares que se va a llamar corona radiada. Entonces acá el ovocito quedó cubierto por su corona radiada unida a esta membrana que está, donde está flotando por el cúmulo bóforo. Y por fuera se sigue manteniendo la túnica interna y la túnica externa. La túnica interna y la túnica externa. Profe, Acá, perdón, sí, es que no escuché bien, creo que se me cortó. La corona radiada es la que está uniendo al cúmulo bóforo el, con el no, la ovocito. corona es la que está aquí, la redondita que se ve de color como más azul, ¿Sí? es esa, es su corona. Y en esta zona de aquí sí se une con el cúmulo bóforo. Pero más que nada es la corona que está protegiendo el ovocito porque es la que cuando ocurre la ovulación sale con el ovocito. Y es la que después el hematozoide tiene que ser capaz de penetrar y liberar la enzima la hialuronidasa para que pueda ir rompiendo a estas folículas y llegar finalmente a atravesar la zona pelúcida y luego la membrana plasmática hacer la fusión. Pero es la que se va. Pero en este caso sí, une aquí el cúmulo bóforo, se une el cúmulo bóforo y permite que esté flotando en este líquido folicular. ¿Sí? Ok, gracias, profe. De nada. Entonces, tenemos este folículo de Graf que está aquí, o preovulatorio, con estas características súper, no fáciles de reconocer, pero son las más clásicas. Tiene el antro, tiene al ovocito flotando con su corona y tiene el cúmulo bóforo. Entonces, aquí tiene su corona, tiene el ovocito, el antro, el cúmulo bóforo. Acá también se completa la meiosis, la primera meiosis, y, ay, se me fue acá. Y tenemos que las células foliculares, que eran las que estaban aquí, que están todas desplazadas hacia la periferia, por este líquido que se acumuló esta fusión de estos pequeños cuerpos, también presentan receptores para la LH y para la activina. Ahora, ¿qué ocurre después? Esto sería la fase folicular o fase estrogénica, que va de la mano con el útero, en el útero con la fase proliferativa. ¿Qué ocurre después? La fase ovulatoria. En la fase ovulatoria, a nivel hormonal, aumenta la LH, la luteinizante. ¿Qué ocurre aquí? Hay una zona que se llama estigma, que es una zona donde empieza los fibroblástos que conforman el conectivo, empiezan a degradar aquí. Y si ustedes recuerdan, yo les comenté que acá también había glicoproteína, o sea, no glicosaminoglicano o proteoglicano, por lo tanto traen agua. Como traen agua, presionan. Entonces, se presiona esta zona que está aquí, se rompe también lo que está aquí. Las células de la teca externa, creo que no se lo dije recién, pero además de formar una especie de cápsula, tienen la capacidad de contraerse. Entonces también se contrae y hace esta presión que está aquí en esta zona. Y lo que ocurre es que se expulsa el ovocito con su corona radiada. Se expulsa el ovocito con su glicoproteína, que es la zona pelúcida, y su corona radiada y se va. Pero me queda esto. Y al ocurrir esto es importante decir que ocurre una pequeña hemorragia cuando ocurre la ovulación. Y esta zona que está aquí, que es la zona vascular, se llama mácula pelúcida también. Ahora, ocurre la pequeña hemorragia, se fue el ovocito con su corona, me queda un remanente, o estas sobras que estaban aquí. ¿Qué ocurre en este momento? Esto que era el antro, que estaba con todo ese líquido folicular, se llena de sangre. Y este vaso sanguíneo que aparece en esta nueva formación de vaso sanguíneo aparece de los vasos que estaban formando parte de la túnica, o sea, de la teca interna. Entonces, teca interna, tengan señales y se crean nuevos vasos sanguíneos y llegan aquí y forman este cuerpo hemorrágico. Se rellena de sangre. ¿Qué pasa después de eso? Comienza la fase lútea, que va de la mano, si me voy a la porción de la fase del útero, o al ciclo uterino, a la fase secretora. ¿Qué pasa acá? Se rompe la membrana folicular, esta que estaba aquí se rompe, llegan los vasos, formación del cuerpo hemorrágico, y los remanentes que quedaron tanto de las foliculares, o mejor dicho, de las granulosas, junto con las de la teca, se modifican y comienzan a sintetizar ahora progesterona y estrógeno, pero más que nada progesterona. Progesterona que va a mantener por vía del endometrio secretor si es que no hay embarazo, o sea, si es que hay embarazo. Ahora, ¿qué ocurre aquí en la fase lútea? Comienza a pasar esto. Se forma una estructura grande que tiene células foliculares luteinizadas y células de la teca luteinizadas, que tienen la capacidad de ahora sintetizar esta progesterona y este estrógeno, destacando más que nada la progesterona. Aquí el estrógeno ya comienza a bajar. Este cuerpo se mantiene por 14 días. Entonces, por 14 días está manteniendo entonces el endometrio. Ahora, si hay embarazo, se sigue manteniendo, se empieza ahora, tiene otra estructura que después, cuando empieza la implantación, mantiene y genera esta hormona, pero si no, ocurre lo que se llama el cuerpo lúteo de la menstruación. Y ocurre lo que sería la luteólisis. Que la luteólisis es la transformación de esta estructura grande que se ve aquí, al cuerpo albicans, que el cuerpo albicans más que nada es progesterona, o sea, es fibra de colágeno tipo 1, que forma una especie de cicatriz, que deja una marca, un remanente de este cúmulo. En otros mamíferos, cuando ocurre la luteólisis, se generan como una especie de glándulas intersticiales, glándulas aquí, que quedan ahí como modificadas. Pero a nivel de los seres humanos, lo que ocurre más que nada, ocurre la formación del cuerpo albicans o cuerpo blanco. En realidad el nombre es porque el colágeno es blanco, entonces por eso, o la cicatriz blanca. Pero sigamos viendo el cuerpo lúteo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en la fase lútea. Tenemos las células de la granulosa luteínicas, las células de la teca luteínicas, o también llamadas luteinizadas, y de la teca luteinizadas. El mayor porcentaje de las estructuras que van a conformar el cuerpo lúteo van a ser células de la granulosa luteinizadas, el 80%. Van a ser células grandes, pero como están liberando esta hormona lipídica, son citoplasma fumoso evaporado. Lo mismo, siempre. Los lípidos no se tiñen porque se perdieron y se va a ver citoplasma fumoso. Las de la teca luteinizadas son el 20% restante y van a ser más pequeñitas y también van a tener su citoplasma espumoso o vacuolado. Y aquí les dejo destacado que lo que más es progesterona. Aquí, estas serían las de la granulosa luteinizadas, las grandecitas, y las chiquititas que se ven de orillita serían las de la teca luteinizadas. Cuerpo álficas, lo que les comenté recién. No hay embarazo. Por lo tanto, el cuerpo lúteo involuciona, luteólisis. Se bajan los niveles de progesterona. Por lo tanto, en el endometrio también la progesterona que estaba manteniendo esto se baja y ocurre a nivel del útero la menstruación. Se pierde todo. Acá se fue el cuerpo lúteo, entonces se transforma ahora en esta cicatriz fibrosa que es el cuerpo albicans. Disminuye su tamaño, se vuelve más pequeñito, pero no desaparece. Entonces aquí, esta estructura blanquecina, o esto que se ve aquí blanquecino, y acá, otra imagen que les dije, esto es el cuerpo albicans, que más que nada es colágeno. ¿Por qué? Por los fibroblastos. ¿Qué colágeno? Tipo 1. Eso es ovario, pero ahora me faltan todos estos oviductos, como son las trompas uterinas, o oviductos o antes llamados trompas de falopio. Y ahora se dejó utilizar como el nombre de quién lo descubrió o quién le dio esto, lo dio a conocer, sino que se dice ya trompas uterinas. Trompas uterinas tienen 4 partes: la porción del infundíbulo, la porción de la ampolla, el istmo y la parte intramural que finalmente se conectan con la parte del cuerpo del útero. Recuerden que el útero tiene forma de pera, cuerpo y cuello. La porción del infundíbulo lo que tiene es que su mucosa presenta como unos bracitos, unos dedos o llamadas fimbrias que se proyectan y extienden y intentan atrapar al ovocito que fue cuando
ocurrió la ovulación, se liberó con su corona, para que ingrese por esta zona, por todo este caminito por acá. Luego tengo la porción de la ampolla, que es esta. Que lo importante de esta porción es que acá, en la mayoría de los casos, ocurre la fecundación, en esta zona, ampolla. Y luego tengo el istmo, que es donde se va modificando ya un poco de músculo, y por tanto la porción intramural, que es la ya cercana al útero, al cuerpo del útero, que donde el útero se destaca más que nada el músculo, que es toda la parte del miometrio, que prácticamente es músculo, músculo, y la porción del estrato vascular. Ahora vamos a ver la ampolla, cómo se ve. Presenta capas, una mucosa, una muscular y una serosa. ¿Qué epitelio presenta? Las- los oviductos presentan epitelio cilíndrico simple, conformado por dos tipos celulares, las ciliadas, en donde son estas cilíndricas, y que los cilios los pierden cuando baja el estrógeno, o sea, están con sus cilios embatidos, o este batido ciliar, como se dice, en la fase estrogénica o folicular, si estamos hablando a nivel del ovario, o en la fase proliferativa, si estamos hablando a nivel del endometrio. Luego tengo las células secretoras, que también se llaman tachuelas, intercalares o enclavos, que se van a ver más rosaditas, también son cilíndricas, y que lo que hacen es que protegen a estos ovocitos en esta zona de acá. Ahora, tengo aquí la imagen, las cilíndricas ambas, pero las cilíndricas con los cilios, y las secretoras o tachuelas o enclavos con estas glicoproteínas que van a proteger a estos ovocitos. Después yo tengo tejido conectivo, y luego tengo la capa muscular, que va a ser cile, circular interna, longitudinal externa. Lo que sí se dice, se lo dejé en cursivo, por lo mismo, que no están bien definidas hasta dónde está el cile, la circular y hasta dónde está la longitudinal. No están tan marcadas como cuando nosotros revisamos tubo digestivo y digamos intestino, la capita, que se notaba la relación de la una con la otra, aquí no está tan marcado. Y por último tengo la serosa, que presenta un mesotelio, epitelio plano simple, escamoso simple, más tejido conectivo, y vaso sanguíneo de un calibre ya más grande. Mil imágenes. Acá tengo solo parte de la mucosa, porque tengo el conectivo que está por debajo, y tengo el epitelio, epitelio cilíndrico simple, donde tengo las oscuras, que serían las cilíndricas, y las más, o sea, las cilíndricas ciliadas, y las pero me equivoqué, donde tengo las oscuras, que serían las cilíndricas, pero las que presentan esta protección, las de las tachuelas, las enclavos, y las claras serían las ciliadas. Ahí sí. Eso sería trompas uterinas. Ahora tengo el útero. El útero, estructura, como les dije, en forma de pera, cuerpo y cuello. Presenta capas, endometrio, miometrio y perimetrio, la más externa. El endometrio presenta epitelios, que son epitelio cilíndrico simple y que forman las glándulas endometriales, que son de tipo tubular simple. El miometrio no es más que nada que músculo, músculo que tiene una cierta distribución, pero tampoco está tan marcada ni tan bien definida. Y está el estrato vascular, donde tenemos la arteria arcuada o arciforme, que es importante porque finalmente es el que va a nutrir al endometrio. Endometrio, esta zona que está aquí, tiene dos capas, una capa basal y una capa funcional. La capa basal es la que permanece siempre. La capa funcional es la que finalmente se pierde cuando ocurre la menstruación. Vuelvo entonces, endometrio, tengo la capa basal y la capa funcional. Acá puedo ver las glándulas que presenta el endometrio, este epitelio cilíndrico simple, que presenta estos cilios y presenta unas glándulas de tipo más enrolladas. Y acá también puedo ver la irrigación. Tengo que la arteria arcuata, o arteria arciforme, o arteria arqueada, que viene del estrato basal, presenta en el miometrio, viene acá y va a nutrir tanto la capa basal como la capa funcional. Pero esta arteria se divide en dos zonas, una arteria recta y una arteria arciforme. La arteria recta, que ambas derivan o vienen de la arcuata o arciforme, la arteria recta se va a encargar solo de nutrir la capa basal. La arteria helicoidal se va a encargar de nutrir la parte funcional. Esto es súper relevante para entender lo que viene ahora. Entonces, ahora vamos a hablar del ciclo del útero. El útero tiene cuatro fases. Una fase proliferativa, una fase secretora, una fase isquémica y lo que sería la menstruación. La fase proliferativa, llamada o análoga a la fase estrogénica o fase folicular en el ovario, considerando que es un ciclo ideal, aunque se sabe que pueden ser más, 28 días, 31, varían los ciclos del útero, pero ideal del libro, 28 días, esta dura el día 14. ¿Y qué ocurre aquí? Suponemos que ya ocurrió la menstruación, o sea, se perdió la capa funcional, o sea, solo me quedó la capa basal. ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Reconstruirse. Entonces, ocurre nuevamente que esta zona que me quedó, porque siempre me queda un taquito, recuerden que era la capa basal, y de todo, se tiene que reconstruir las glándulas tubulares, por lo tanto acá van a haber muchas mitosis, comienza también a acumularse el tejido estromal, la sustancia fundamental amorfa, la sustancia fundamental figurada, y se comienzan a desarrollar nuevamente las arterias helicoidales, las que finalmente nutrían la capa funcional. Entonces quedamos en un corte de una fase estrogénica o fase proliferativa, glándulas bajas y rectas o cachitos, pero sí muchas mitosis, o sea, muchos núcleos en división. Luego tengo la fase secretora, que va de la mano también como con la fase lútea del ovario, o fase progestacional, o del cuerpo lúteo. Y esta depende de progesterona. Ahora, ¿qué pasa aquí? Se reconstruyó el epitelio, creció su altura, pero ahora tiene que poner su forma de zigzag, o de tirabuzón, también se dice básicamente de tirabuzón, que es una forma de zigzag. Como se observa las glándulas tubulares, las glándulas, en este caso, la glándula del útero. Y además se comienza a acumular glicógeno. Entonces, estas glándulas también acumulan glicógeno. Entonces, aquí antes se reconstruyeron, ahora ya están más funcionales. Y por fuera, en la sustancia fundamental amorfa, en la matriz, aquí aparecen unas células que se llaman células predeciduales, que también acumulan glicógeno y que son súper importantes si es que hay embarazo, cuando ocurre lo que se llama la invasión. Cuando hablamos de citotrofoblastos, encefaloblastos, que estén desinvadir acá en la parte del endometrio, estas células son importantes porque bloquean y evitan que siga invadiendo más allá, pero a la vez también entregan nutrientes como el glicógeno. Ahora aquí, vuelvo a esta zona. ¿Qué ocurre aquí? Se reconstruyó todo anterior, ahora todo tiene que tener su forma. Y ahora ya son funcional todo lo que está en esta zona. Ahora, esto es hasta el día 27, porque después viene otra fase, que es la fase isquémica. Entonces, si hay embarazo, el cuerpo lúteo se mantenía. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo, hablando a nivel del ovario, ocurre la luteólisis, desaparece, se va, se transforma en cuerpo algo. ¿Qué hacía el cuerpo lúteo? Más que nada sintetizaba progesterona. ¿Qué ocurre aquí? Vuelvo a esta zona. Endometrio, capa basal, capa funcional. La capa basal es nutrida por la arteria recta y la otra por la helicoidal. Cuando baja abruptamente la progesterona, la porción de la arteria helicoidal, que derivan del arcuado arciforme, que nutre la capa funcional, se contrae, las musculares de la túnica media. Se contrae, recuerden, músculo liso, túnica media, se contrae, y al contraerse lo que genera una alquimia, o sea, no hay nutrientes ni oxígeno. Y si no hay nutrientes ni oxígeno, todo lo que está ahí se muere por necrosis. Entonces, esta zona muere, pero esta se mantiene constante. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto
los restos de la arteria helicoidal, tanto las glándulas que estaban aquí alcanzando esta altura, ya con su forma de tirabuzón, de su forma de zigzag, que acumulaban glicógeno, y además las paredes iguales, se pierden y se descaman y ocurre la menstruación. Ahora, si bien hubiera ocurrido embarazo, la progesterona sigue estando alta, las desiguales aumentan aún más de tamaño, y cuando ocurre ya la invasión del trofoblasto, del sincito trofoblasto más que nada, ven aquí para que nos siga invadiendo la porción del endometrio. Pero eso es más embriología, pero para que lo tengan ahí presente. Eso sería el endometrio. Luego me falta el miometrio. Miometrio, músculo liso, que está mal definido, pero se dice que hay una oblicuo interna, una circular media y una oblicuo externa. Y el estrato basal, o sea, el estrato vascular. Ese es el cuerpo del útero, pero yo tengo también el cuello del útero. Y el cuello del útero también es de relevancia clínica aquí, porque ocurre cáncer cérvico-uterino, un cáncer muy frecuente en las mujeres. Por eso la prueba de tamizaje es la prueba de Papa Nicolau, que es una citología donde se observan las células de la parte del endocervix como el exocervix. ¿Qué es esto ahora? Cuello, cervix. Tiene dos porciones, una que es el endo y una que es el exo. Endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple, que es el mismo epitelio que presentaba el cuerpo del útero. Exocervix presenta un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que es el mismo epitelio que va a presentar después la vagina. Ahora, hay una zona que se llama zona de transformación o zona escamo-columnar o zona de transición, que es cuando ocurre el cambio de epitelio, del epitelio cilíndrico al epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Acá, en esta porción del cuello, a nivel más que nada del endocervix, podemos encontrar unos quistes, estos quistes de Naugot, que más que nada es acumulación de la secreción de estas mismas glándulas endometriales, o en realidad son glándulas endocervicales, que al taparse se quedan acumuladas aquí. Muchas veces la mujer no presenta síntomas, solamente cuando se hace algún tipo de examen se notan unas manchitas blancas a nivel del cuello que correspondería a estos quistes. Lo otro, estas glándulas que están aquí están solo a nivel del endo, porque el epitelio cilíndrico simple que genera estas glándulas como tal, las glándulas endocervicales. Glándulas endocervicales que es lo que finalmente van a proteger y lubricar a la vagina, porque la vagina en sí no presenta glándulas, su epitelio es plano, estratificado, no queratinizado, el mismo epitelio que presenta la zona del exocervix. Veamos ahora la imagen. Esto es la unión escamo-columnar, esta es la porción cilíndrico simple, esta es la porción plano, estratificado, no queratinizado. Lo mismo acá, el epitelio plano, estratificado, no queratinizado y el epitelio cilíndrico simple. Más de lo mismo, exocervix, o sea, la parte más externa. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Plano, estratificado, no queratinizado. Y lo que estoy mostrando aquí corresponde a una citología, donde está mostrando este frotis con la atención de Papa Nicolau para poder reconocer las células de la porción del exocervix como las del endocervix. Y lo que se hace es ir mirando si presenta algún patrón, algún aumento del tamaño, si tienen núcleos irregulares, pero por ejemplo lo que estamos viendo acá es una citología normal, donde estoy viendo células escamosas de esta zona a nivel, más que nada, de una biopsia, un frotis. Se saca un poquito, se raspa y se hace la tinción. Me falta una imagen, ya. Pero tenía otra imagen que era del endocervix para que vieran cómo se veían las células en empalizada, que es la parte del epitelio cilíndrico simple. Pero por aquí no. Y por último, tengo la vagina. No vamos a ver la mayor menor, solo la parte interna, la vagina. La vagina se describe como un tubo muscular también, que presenta un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Presenta su conectivo por debajo, mucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa, que presenta el epitelio más el conectivo, dice que hay dos tipos de conectivo. Un conectivo laxo y un conectivo denso y regular más profundo, que presenta tejido inmunitario, neutrófilos y linfocitos. Y muchas veces dicen que este tejido conectivo, que es más denso y regular, sería como una submucosa, pero en sí presenta mucosa, muscular y adventicia. La muscular presenta el patrón cile, circular interno, longitudinal externo. Y la adventicia, tejido conectivo fibroblástico. Y lo que yo les vuelvo a decir, la vagina no presenta glándulas, por lo tanto, la lubricación proviene de las endocervicales, las que estaban en el cuello, la porción del endocervix, y las glándulas uterinas que estaban en la porción del cuerpo, pero más que nada son de las glándulas endocervicales. Lo otro, que las células aquí de la vagina del epitelio acumulan glicógeno y son también dependientes de estrógeno, o sea, de la fase folicular, si hablamos del ovario, o de la fase proliferativa, si hablamos del útero, específicamente del endometrio. Y eso. ¿Alguna duda? Pero que me falta algo de aquí. No, profe, no hay duda. ¿No? Qué bueno. Es que, ay, a ver, que creo que tenía una imagen acá también, pero no la encuentro. Les quiero mostrar algo porque yo sabía que algo pasaba. Esta noche, déjenme mostrar algo antes que se vayan, que quería mostrarles las diapos, porque me faltaban diapos que la anoté ahora, que quiero unas imágenes que las había incorporado y no son las que les mostré ahora. Qué rabia, pero a ver. Un segundo. A ver. Ay, se me fue. Montero, aquí está. Ya, esto, miren, acá traía esta imagen para que vieran cómo sería el ovario con tensión de fibras colágena y vieran que la parte más azul correspondería más que nada a la médula y aquí teníamos la corteza con las diferentes estructuras, que más que nada eran folículos primarios unilaminar. Ay, unilaminar. Acá, se ya lo vimos, les traía otra imagen que tenía los folículos primordiales, folículo primario con tensión para fibras colágena y pudieran reconocer un folículo primario multilaminar, que acá ya tiene más de una capa, aunque este se ve una, pero tiene dos. Y recordar que esto cuesta mucho reconocerlo, los primarios unilaminar. Eso lo vimos. De los oviductos o trompas uterinas, para que vean el epitelio, o las claras y las oscuras, las ciliadas y la secretora o la tachuela, del epitelio cilíndrico simple. Y acá tenía otro, mostraba las diferentes fases del útero. La fase menstrual, prácticamente todo aquí necrótico, aquí se ve la sangre, y queda la capa basal, acá la parte proliferativa cuando comienza a crecer, todo muy marcado, muy hipercromático, muy basófilo, mucha división, por eso los núcleos es lo que más se destaca. Y luego la fase secretoria que se ve las células altas, las glándulas altas, antirabuzón, cilíndrica, zigzag, la parte de las glándulas uterinas. Y lo mismo del cervix, que les mostraba la porción del endocervix y la porción del exocervix para que vieran la transición de epitelio cilíndrico simple a plano estratificado no queratinizado, y acá los que les dije que se acumulaban esta misma secreción porque se tapaba el conducto excretor. Lo mismo condición para fibras colágena, el endo y el exo. Lo mismo acá solo tengo cilíndrico y acá tengo plano estratificado no queratinizado. Y esta es la que me faltaba cuando me di cuenta que no me faltaban imágenes. Y acá les mostraba el endocervix y el cilíndrico simple, epitelio cilíndrico. Y esto es como se ve la psicología de la porción de Papa Nicolau cuando vemos el endocervix, o célula cilíndrica simple, que cuando se recibe un Papa Nicolau tiene que tener tanto el patrón del exo como la porción del endo. Y estos son las cilíndricas, no se ven los ciclos porque se pierden, pero se ven en forma de panal de abeja, como es este patrón, o en forma de empalizada, como es este que estamos viendo aquí. Y
Eso sí, ahora sí, iban a mostrar estas imágenes porque las voy a reconocer más adelante, pero más que nada era que reconocieran que esto era un corte de ovario, que lo que está con letra C correspondería a la médula, que veo los vasos sanguíneos, que todo esto correspondería a la corteza, que la letra A corresponde a un cuerpo lúteo, que la letra E corresponde a la túnica albuginea, que la letra B corresponde a un folículo primario multilaminar y que la letra D corresponde a un grupo de folículos primordiales. Ahora sí quedo conforme. Eso. Gracias, profe. De nada, que les vaya bien en su prueba de filosofía, no, filosofía, fisiología. Fisiología. Sí, que dije que no, fisiología. Que les vaya bien, ya, nos vemos. Chao, Recuerden que el lunes tenemos clase, pero tienen prueba ustedes. Nos vemos el jueves recién. Ok, gracias, Ya, chao. que estén bien, cuídense, Ok, chao, chao. chao. Hasta luego.